¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Octavio, Diana. Un placer estar con ustedes aquí esta mañana. Y pues bueno, vamos a empezar. Voy a compartir un poquitito mi experiencia al hacer intervenciones mixtas. Entonces, bueno, voy a apagar aquí mi cámara y vamos a empezar. Este tema yo lo llamé intervenciones mixtas en odontopediatría porque podemos utilizar la combinación de 3 materiales en nuestra consulta, vaya en nuestra práctica privada y sobre todo hacer lo que viene siendo lo que es la mínima intervención. Este artículo de la mínima intervención es del 2020, ¿sí? Es del autor del doctor Vigil, como dice ahí, Benegé. Y sobre todo este artículo te habla y te recuerda que la mínima intervención se ha realizado a partir del 2012, pero vino a tomar un auge o un boom, se puede decir, durante esta pandemia que nos enfrentamos. Y este artículo tiene una frase muy bonita que es la que hace realzar el autor, que nos dice que a través de la adversidad llega el rayo de la oportunidad de cambiar y desarrollar nuevas estrategias y mecanismos para ofrecer mejores programas de salud bucodental. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nosotros en la odontología debemos de recordar por dónde empezamos, cuál fue nuestra formación, que fue la primera, fue la prevención primaria, que esta se enfoca sobre todo a prevenir nuevos casos de enfermedades bucales. La prevención secundaria, que tiene como un objetivo evitar que la enfermedad se establezca y progrese más en el individuo. Y una prevención terciaria. Esta pues va a tener como objetivo sobre todo prevenir la recurrencia de la enfermedad y si ya se apareció la enfermedad otra vez, pues hay que repararla. Y yo creo que este artículo también está muy padre porque te hace recordar pues las bases, lo que son de la odontología, que en realidad nosotros, como menciona un amigo que tengo, que es Raúl, nosotros somos promotores de la salud, no somos obreros de la enfermedad. Y a veces nos enfocamos en ser obreros y se nos olvida sobre todo la importancia de la prevención. Entonces, dentro de este mismo artículo hay un dato muy padre, característico, que te dice que la pulpa tiene un potencial de remineralización, el cual debe conservarse. La dentina afectada se puede modificar, se puede convertir en una caries inactiva cuando nosotros colocamos alguna restauración adhesiva que esté sellada o algún otro biomaterial que en la actualidad tenemos alcances a ellos. Y también dentro de este artículo, pues te da como una guía, qué es lo que tú puedes hacer al momento de tener a tu paciente, sobre todo lo que es la importancia de la historia verbal. ¿Sí? A veces no nos damos el tiempo para preguntarle a nuestros pacientes los hábitos alimenticios, los hábitos de higiene, eso sí los preguntamos, pero sobre todo no hacemos mucho enfoque en la alimentación. Y recordemos que ahorita ya el diagnóstico de las lesiones para detectar las caries cambió, ¿sí? Y recordemos que se modificó y utilizamos lo que viene siendo un IGDAS, que también te puedes ir acompañado de la mano, sobre todo de las radiografías, ¿sí? Y saber, pues, la etiología del problema. Y te va hablando de lo que tú puedes hacer, te va guiando si tienes unas cavidades que están expuestas o no están expuestas las lesiones y qué es lo que tú puedes hacer, si puedes hacer una odontología de mínima intervención o pues ya vas a hacer algún tipo de tratamiento o no vas a hacer nada. Y pues recordemos que ¿qué es la mínima intervención? La mínima intervención va a ser definida como una filosofía, sobre todo en los cuidados estomatológicos, que se preocupa de la primera aparición, la detención temprana, el tratamiento de la enfermedad lo más oportuna y rápidamente. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando no saben qué es una intervención, pues es cuando te encuentras en el problema y ahí te metes el medio y dices, hasta aquí va a llegar. ¿Por qué? Porque después viene acompañada la mínima invasión. Y esta mínima invasión es para el paciente, pues la reparación del daño que ya es irreversible, ¿sí? Que cuando ya tenemos el daño provocado por la caries dental, sabemos que aquí tenemos nosotros que reparar. Y la mínima invasión es algo que es sencillo por los procedimientos a realizar,
por nosotros los profesionales. Y está acompañada de 3 principios fundamentales. El primordial de ellos, que no debemos olvidar nunca ante ningún tratamiento, es la prevención y sobre todo la valoración de estos riesgos, ¿sí? El segundo de ello es la remineralización de los tejidos afectados o desmineralizados y la mínima intervención para realizar restauraciones dentales a través de la limitación de la extensión de estas lesiones cariosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya nos vamos a olvidar, a lo mejor a mí me tocó, ¿sí? De lo que era la extensión por prevención y quita todo el tejido oscuro que veas, todo el tejido reblandecido y tienes que eliminar esa dentina hasta que escuches el cric. A mí me tocó así. Entonces, en la actualidad, cambiar estos conceptos todavía es muy difícil para alguno de los colegas. Y se pueden tomar varias conductas. Dentro de estas conductas que se toma dentro de la mínima intervención, existen los tratamientos pues no invasivos, el microinvasivo o un mínimamente invasivo y las intervenciones mixtas en donde pues puedes combinar y entre ellas se habla las que son ultraconservadoras, como por ejemplo la aplicación de un fluoruro de amino de plata, ¿sí? O una técnica Howe. Vamos a ver que dentro del no invasivo, pues es lo más sencillo, que viene siendo el control de la dieta, el control del biofilm, la remineralización. El microinvasivo, pues es lo más práctico que a lo mejor podemos hacer nosotros como odontólogos, que es colocar algún sellador de fosetas y fisuras, alguna resina infiltrativa, que a veces no ocupamos ni siquiera anestesiar. Y el mínimamente invasivo es cuando ya se empieza a hacer una remoción selectiva, ¿sí?, del tejido cariado, alguna técnica TRAN o algún tratamiento expectante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dejar que el cuerpo lo elimine solito mientras no cause problema en el paciente, así se queda ese diente. ¿Cuántas veces no hemos hecho o hemos dicho a los papás, le duele el diente, que a veces viene que quiere que se le haga una extracción, le duele, le molesta para comer, se le ha dado un proceso de infección? No, pues nada. Pues bueno, vamos a dejarlo así, que solito el cuerpo lo elimine. Y dentro de este artículo que nos habla del manejo de la lesión cariosa, te hace pues ciertas recomendaciones. Menciona aquí que el odontólogo, nosotros debemos sobre todo saber manejar y controlar sobre todo lo que es la enfermedad de la caries y las lesiones cavitarias que están presentes con la finalidad de conservar los tejidos duros del diente. También menciona que aquí, una vez que ya el diente entra en un ciclo restaurador, sabemos que esto se convierte de manera cíclica, ¿sí? Porque las restauraciones pues no van a ser eternas. También sugiere que las lesiones que son de fácil acceso a la limpieza, ¿sí?, no las restaures si tú tienes un control del biofilm, un control de la higiene en el paciente, y si son de fácil acceso a la limpieza, las puedes mantener así. Te sugiere que cuando una lesión que está cavitada, que es de difícil acceso a la limpieza, entonces la restaures. Como por ejemplo pudiera ser unas caries interproximales donde se va a batallar para que el paciente se pueda cepillar, entonces mejor restaura. Y pues recordemos lo que viene siendo la definición de la caries dental, que es una enfermedad que es dinámica, ¿sí? O sea, que existe en el movimiento, que va a ser mediada por el biofilm y sobre todo es modulada por la dieta, que es multifactorial y algo muy importante, que no es transmisible. Simplemente es el resultado, ¿sí?, de la pérdida de los minerales que están en la estructura dental y va a ser determinada por muchos factores, tanto biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Y esto es importante que nosotros lo podamos transmitir a los papás de nuestros pacientes. En el caso mío, que yo soy odontopediatra, que aquí a los que tengo que educar son a los padres de familia para que ellos puedan educar a los niños. ¿Qué sucede en el consultorio? Que me llegan los papis y me dicen, ¿sabe qué, doctora? Es que mi hijo heredó las caries porque la familia de mi esposo todos tienen caries y son sumamente susceptibles a las caries. Entonces,
a veces cambiar este chip en los papás es muy complicado. Entonces debemos de decirles nosotros que obviamente pues la caries dental no se hereda, ¿sí? No se transmite. Lo que va a heredarse y va a transmitirse son los hábitos de higiene y los hábitos alimenticios. Eso sí es lo que nuestros padres nos heredan. Entonces, nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La Asociación Americana del Corazón, la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica, recomiendan reducir el consumo de azúcar durante los primeros años de vida y no ofrecer azúcar a los niños antes de los 2 años de edad. Y esto es triste porque en nuestro país y pues vemos niños que desde edades muy tempranas, pues obviamente los papis les dan dulces, golosinas, y al final de cuentas, todo eso ¿en qué se transmite? ¿Sí? El dulce y los alimentos grasos generan placer, ¿sí? Que activan el sistema de recompensa del cerebro. Eso no hay que olvidarlo nunca. Cuando nosotros ingerimos algo que nos agrada, obviamente se van a liberar 2 sustancias, entre ellas, una de ellas es la dopamina, que te da el placer, y la otra de ellos es la serotonina, ¿sí? Que va a modular el estado de ánimo y la sensación de bienestar. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra consulta que vienen los niños con el papá y están sentados y la mamá les dice, ahorita que salgamos de aquí, te voy a llevar a comprar una nieve? Rápido, va a entrar el cerebro y sobre todo el sistema de recompensa y de decir, órale, al comerme la nieve me voy a sentir súper bien. O también sucede mucho, me toca ver niños que toman café, ¿sí? Cuando sabemos que la cafeína pues también te puede ocasionar problemas en un futuro, y veo niños de edades tempranas, de 9, de 8, donde los llevan por un café de esos que tienen el logotipo verde. Yo en mi vida me he tomado un café de esos, creo que alguna vez me tomé un chocolate y nada más, porque yo no tomo café, afortunadamente. Pero entonces activan los papis el sistema de recompensa inmediatamente. Entonces, al final de cuentas, eso se va a convertir en azúcares, ¿sí? Y ese azúcar, ¿qué es lo que va a hacer en mi cavidad bucal? En mi cavidad bucal, ese azúcar me va a modificar mi saliva, ¿sí? Y aquí tenemos que educar a los papás de esto que es sumamente importante y que a veces no se toma en consideración y que los papás no saben, ¿sí? Que nuestra saliva tiene un pH salival, que ese pH salival tiene un punto neutro, ¿sí? Como se ve aquí, de 7. ¿Y en qué nos va a ayudar ese pH al ser alcalino? Pues nos va a ayudar sobre todo a neutralizar los ácidos de los alimentos y sobre todo remineralizar el esmalte dental. Y es algo que nosotros debemos de hacer hincapié y que los papás de nuestros pacientes sepan de la importancia de nuestra saliva y del pH que existe en esa saliva. ¿Por qué? Porque ese pH sí se va a modificar, y cuando se modifica, como menciona este artículo, si tienen oportunidad de leerlo, te habla sobre todo de toda la historia del flúor, ¿sí? De cómo fueron descubriendo que funcionaba mejor de manera tópica en vez de sistémica. Y te habla también este artículo sobre todo que la desmineralización es un proceso dependiente del pH, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestro pH, que es neutro entre 6 y 7, pues es como debe de estar estable. Por eso debemos de sugerir a los pacientes que tomen agua constantemente, los pequeñitos. ¿Y qué hacen los papás? Pues les dan juguitos. Entonces el jugo no es igual. El jugo, ¿qué me va a producir? Pues me va a producir que mi pH baje y sea más ácido. ¿Qué nos dicen nuestros papás? No, doctora, pero es que casi no come dulce. Pues no come dulce, pero come hamburguesas, pizzas, nuggets, papas, ¿sí? Que al final de cuentas, esos son carbohidratos fermentables que me van a bajar mi pH salival. Y es triste porque en la consulta todavía me siguen llegando pacientes con estas características en pleno 2022, ¿sí? Donde los papis vienen y nos dicen, doctora, vengo porque vea los dientes cómo se le han ido comiendo, ¿sí? Pero los papás jamás se dan cuenta de esto que está aquí abajo, en los dientes inferiores,
¿sí? Ellos no relacionan esto como un problema de desmineralización, no lo relacionan como que también ahí está la enfermedad. Ellos simplemente saben que la caries es de color oscuro y que al comer algo se le fracturó. Entonces es cuando nosotros debemos educar sobre todo cómo es que al bajar nuestro pH salival causa esto. Y nos siguen llegando también niños entre 7 y 8 años aquí a la consulta, pues con la placa dental, que los papás que te dicen, doctora, regáñelo que no coma dulces, doctora, dígale que se lave los dientes, ¿sí? Entonces los papis quieren que nosotros seamos la autoridad en su casa de la higiene dental. Y eso no va a ser posible y no va a suceder jamás, ¿sí? Los responsables son ellos al 100%. Entonces, al tener todo esto, obviamente, pues, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el proceso de desmineralización. ¿Y cómo se lleva este proceso de la desmineralización? Pues resulta que tenemos el diente, ¿sí? En el diente hay saliva, también hay biofilm en el cual van a llegar los microorganismos y se van a adaptar a ese biofilm. Entonces, los carbohidratos de la dieta fermentables, ¿sí? Van a empezar a producir un ácido láctico sobre esta superficie del esmalte con la capacidad de desmineralizar la hidroxiapatita. Puede bajar ese pH hasta de un 5.5%. Entonces, la hidroxiapatita va a perder iones de calcio, fosfato e hidroxilo, y es entonces cuando llega pues la desmineralización, se produce una cavidad y es lo que conocemos como la caries dental. Este proceso de desmineralización, entenderlo a lo mejor para nosotros es muy sencillo, pero los papás no. Los papás solamente lo asocian a que comen dulces y los dulces son los que pican los dientes. Es así lo que te dice el papá. Es por eso que tú debes de educar, debes de promover la salud, debes dar la información a ese padre de familia para que ese padre de familia sepa la importancia de remineralizar la estructura dental. ¿Y cómo ocurre esa remineralización? Esa remineralización nosotros tenemos la estructura dental, está acompañada de nuestra saliva. Al nosotros estimular eso con el cepillado dental, con pasta, con flúor, ¿sí? Obviamente, el mismo flúor y el calcio y el fosfato y hidroxilo que andan ahí, que se desprenden, se van a adherir sobre esa superficie del esmalte. Entonces, nosotros vamos a lograr tener que nuestra hidroxiapatita se convierta en una fluorapatita. Y entonces nuestro pH va a ser un pH neutro, el cual pues no se va a producir un ácido láctico. Si existe en la dieta carbohidratos fermentables, pero hay disminución, pues obviamente no va a suceder nada, los microorganismos no van a tener que comer y obviamente a lo mejor sí vamos a tener un biofilm que se remueve constantemente. Entonces, es ahí, así como ocurre el proceso de la remineralización y no se va a presentar lo que viene siendo la enfermedad. Y en este artículo es lo mismo, te lo muestra y te lo cuenta y te lo dice, sí, te lo hace con dibujitos, te dice cómo es la superficie del esmalte, qué es la saliva, lo que yo les acabo de explicar ahorita también te habla y te dice que desde el 1955 se dieron cuenta, sí, que el flúor tiene mayor efecto aplicado de sistema tópico, ¿sí? Que ser ingerido. Entonces, es por eso que nosotros debemos educar a los pacientes y que por lo menos ellos saben que deben de venir 2 veces al año, aunque sabemos nosotros en realidad que a lo mejor puede ser más o puede ser menos. En el consultorio, ¿qué utilizamos? Utilizamos un detector de placa selectiva, que ustedes posiblemente ya lo deben de conocer, que no tiene sabor, que no mancha, ¿sí? Y sobre todo nos ayuda a que los padres puedan ver y sepan orientarse qué sucede cuando dejan esos dientes, que no se remueve el biofilm, ¿sí? Nos da tonalidades de color rosa, morado, azul,
que el color que nos debe de preocupar, obviamente, es el morado y es el azul, pero sobre todo más el azul, porque si ustedes se dan cuenta, en el azul ya tenemos una placa, ¿sí? Que va a ser ácida, que tiene la capacidad de disminuir nuestro pH bucal hasta un 4.5, y recordemos que el ideal, se pudiera decir, es entre un 6 y un 7. Entonces, esto lo colocamos en el consultorio y pues aquí es donde orientamos a los papás, ¿sí? Sobre todo, y también a los niños, pero a los que tenemos que educar principalmente es a los papás a que ayuden a sus hijos a cepillar los dientes. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos las 3 tonalidades, ¿sí? De biofil, la placa, aquí ya ha madurado un poquito más y aquí pues ya está empezando a producir ciertos ácidos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de controlar? Quisiéramos tener, obviamente, nosotros ser una varita mágica, ¿sí? Y poder decir cuando llegue el papá, doctora, dígale, sí, yo digo que ya deje de comer dulces, que se lave los dientes. Eso lo quisiéramos hacer nosotros, pero no se puede. Lo que tienen que controlar, los que lo tienen que hacer, son los padres de familia. Y lo principal es la limitación de la ingesta de azúcar, que sabemos que es lo más difícil para todo ser humano posiblemente. Hay gente que no tiene afinidad a lo dulce, sino tiene afinidad a lo ácido, pero pues también ahí es contraproducente. Entonces, la limitación de la ingesta de azúcar es el primer paso que debemos de hacer. Y los papás que nos dicen, es que come muchas galletas, come muchos chocolates. Yo siempre les digo, mamis, yo también soy mamá, ¿quién hace la despensa? Para nosotros es fácil, uno como mamá que trabaja, que das clases, que andas para allá y para acá, pues dale desayunar a tu hijo unas galletas con leche, ¿sí? Dale desayunar un cereal, lo que es más práctico, pero si lo haces constantemente, obviamente te va a perjudicar también a nivel de alguna otra enfermedad, no nada más de la caries dental. Otro factor importante que nosotros debemos de controlar es la desorganización periódica del biofilm. Esto debe de ser por lo menos 2 veces al día, es lo que te dice la literatura, pero nosotros debemos de decirle al papá 3, porque si le decimos 2, nada más lo va a hacer 1, ¿sí? Y recomienda, ¿sí? Estos artículos que están aquí, sobre todo de la IAPD, te dice que sobre todo todos los pacientitos deben utilizar, o todos los niños, pasta con flúor, ¿sí? Por lo menos de 1000 partes por millón, o dependiendo el riesgo de cada paciente de caries, que tú te vas a encargar de valorar y de saber cuál es el riesgo de tu paciente. Recordemos que esto es de manera individual siempre. Estas fotografías, en realidad, cuando yo las tomé, es muy fácil para nosotros decirle a los papás, si tiene menos de 3 años, le va a dar una raspadita de pasta o la forma de un granito de arroz. Cuando tiene entre 3 y 6 años, lo va a hacer del tamaño de un chícharo. A ver, háganlo ustedes. Yo lo hice para estas fotografías y a mí me costó hacerlo. Y eso que yo soy quien da la información. Entonces, también debemos decirle a los papás que no se preocupen si se pasa un poquito del granito de arroz, ¿sí? Mientras existan las mínimo 3 veces al día. Aunque las recomendaciones te digan 2, hay que decirle a los papás 3 veces porque lo van a hacer 2. Si tú les dices 2, lo van a hacer 1. Entonces, a veces esto también les causa cierto estrés a los papás en decir, chin, me pasé y no es del tamaño del granito de arroz. Entonces, no va a pasar nada porque no le va a poner el bote entero ahí de pasta dental. Es importante, sobre todo, la aplicación de un barniz de flúor, ¿sí? De manera profesional. Recordemos que los barnices de flúor, dependiendo la concentración que traen, pues nos ayudan a liberar ese flúor y nos van a ayudar a remineralizar esa estructura del esmalte. Entonces, este manual, sí, de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, también te dice, sí, que tú como profesional debes indicar el uso del fluoruro dental porque ayuda a la disminución de la caries dental y sobre todo que debe ser aplicado por un profesional.
También te comenta, sí, que cuando va a aparecer alguna fluorosis o que causa, pues obviamente los problemas estéticos, esto es porque el agua potable contiene más de 7 partes por millón de fluoruro, sobre todo, pues obviamente en los lugares donde tenemos mar cerca, ¿no? Cuando el agua pública se fluoriza, ¿sí? Se dieron cuenta que también hay una reducción de un 35% de los dientes temporales cariados y un 26% menos, ¿sí? De los dientes permanentes. ¿Qué quiere decir? Pues que el flúor es importante en nuestra vida, ¿sí? Y aquí también te habla sobre que tenemos que hacer pues la valoración de riesgos. Hay diferentes, se puede decir, guías que existen para que tú puedas saber qué tipo de riesgo tiene tu paciente. Hay quienes nada más lo manejan en un riesgo bajo y en un riesgo alto, más sin embargo, esta guía te dice que puedes hacerlo en riesgo bajo, moderado y alto. Y te da las indicaciones de lo que tú puedes hacer en tu paciente cuando tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto. Te orienta. Entonces yo los invito a que si tienen oportunidad, pues lean esta recomendación y ahí vienen los artículos donde tú te puedes encontrar y te va a orientar más a qué decisión vas a tomar cuando tú tengas a tu paciente, porque recordemos que cada paciente es individual. Aún así, sean hermanitos, vivan en la misma casa y tengan los mismos hábitos, van a ser completamente diferentes. Y tenemos también a los papis que nos dicen el flúor no es un veneno, no lo pongan, no lo hagan, se va a morir el paciente, ¿sí? Son neurotoxinas que van a llegar al cuerpo. Yo la verdad he tenido muy pocos pacientes que no me aceptan el flúor, más sin embargo la semana pasada, ahora sí que lo que la mente piensa es lo que llamas. Llegó una mamá y se sentó y me dijo, yo vengo con usted porque me han dicho que usted maneja diferentes materiales y yo no quiero que mi hija traiga coronas de metal ni tampoco aplicaciones de barniz de flúor porque nosotros no utilizamos pasta con flúor. Entonces, su hija durante esta pandemia que estuvo cuidado a cargo de los abuelitos empezaron a hacer el incremento, ¿sí? De galletas, golosinas, chocolates en recompensa, se puede decir, ¿no? Es por eso que esta pandemia, no sé si ustedes observaron, en sus pacientes hubo un incremento de peso, ¿sí? Tenemos niños con obesidad y sobre todo también se lanzó todos los sellos que se pusieron a todo lo que comemos, ¿no? Es para que te des que te des cuenta de lo que estás ingiriendo y pues más sin embargo a veces esos sellos pues nos valen. Y estos son algunos de los argumentos en contra de su uso del flúor. Te dicen que pues el fluoruro es una neurotoxina que en dosis elevada pues puede ser dañina. Y es lo que yo les digo a los papás, pues sí, pero no le va a dar la pasta completa, que se la chupe, que se la coma. La exposición excesiva del flúor puede provocar una decoloración de los dientes y problemas óseos. Eso sí lo sabemos, pero las cantidades que nosotros utilizamos son unas cantidades mínimas que no nos van a causar ningún tipo de toxicidad. A veces también te dicen, el agua ya tiene flúor y con eso es suficiente. Yo no ocupo más. Mi hija no necesita más flúor, entonces con el agua que toma, con eso vale. Y pues también me dice, doctor, es que yo también tengo derecho a elegir si quiero o no quiero que le aplique flúor a mi hijo. Y en realidad tiene la razón, pero es nuestra labor, ¿sí? Poder nosotros convencerlos de que el flúor es lo mejor, ¿sí? Para prevenir sobre todo las lesiones de caries a tempranas edades. Y existen, obviamente, cada persona va a ocupar cantidades diferentes de fluoruro. Vamos a tener pacientes que a lo mejor los vamos a ver una vez al año porque su nivel de caries, de riesgo es muy bajo, entonces no hay necesidad de estarlo viendo 2 veces por año. Y sobre todo los niveles actuales de fluoruro en el agua, pues pueden no ser seguros. Son argumentos que ellos leen, buscan de las redes sociales, de lo que dicen en los grupos, de las mamis, de los chats. Entonces, a veces cambiarles el chip es un poquito complicado, pero nosotros como profesionales de la salud debemos de conocer todos los materiales,
¿sí? Que tenemos a nuestro alcance y saber que no es la misma pasta dental para todos los niños, ni tampoco es el mismo barniz para todos los niños. Entonces, es por eso que nosotros debemos de conocer los materiales para tener opciones a elegir a nuestro paciente. Y también te habla que el barniz de flúor, sí, debe de ser aplicado siempre por un profesional o un médico, sí, de la salud, que conozca sobre todo el riesgo de caries del paciente, que ya haya realizado una evaluación. Y esta frase me la encontré en la red que dice, un odontopediatra antiflúor es igual a un médico antivacunas y a un pediatra antilactancia. Y es la realidad. Nosotros como odontopediatras, sí, debemos hacer constantemente o hacer hincapié en que el flúor nos va a ayudar a muchísimas cosas, sobre todo a prevenir la caries dental. Y la American Dental Association y pues la IAPD te dicen por qué usar el flúor, ¿sí? ¿Por qué usarlo? Favorece la remineralización del esmalte de los dientes, puede retrasar la caries, ayuda a la hipersensibilidad, previene el crecimiento de bacterias orales dañinas y les voy a presentar yo este producto. Este producto yo tuve la oportunidad de probarlo y lo probé en mí y me gustó y me encantó. Cuando yo pasé por el stand y miré sus productos nuevos y llegamos y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Uno como odontopediatra sabemos, siempre queremos probar, somos como los niños, queremos ver cómo funciona, qué hace, tenemos esa inquietud. Entonces, pues bueno, ¿qué descubrí yo con este producto? Que es un barniz de flúor al 2.5%. Está formulado a base de una laca alimenticia, lo que lo hace ser un poquito más delgado. Menciona que hasta 7 veces más delgado. Cuando tú lo colocas sobre tu superficie del esmalte, ¿sí? Te queda una superficie brillosa, lisita y no te queda gruesa. Tiene un sabor agradable a chicle, mejor biodisponibilidad y saturación de flúor en menos partes por millón, menos sensación de dientes pegajosos. Cuando tú te lo colocas, como es una laca, ¿sí? Ahora sí que queda como el barniz, así cuando barnizamos las maderas, así, de ese tipo de, así de consistencia. Contiene hidroxiapatita, ¿sí? Que sabemos que pues, nos va a ayudar a la remineralización de la estructura del esmalte. Sobre todo es hipoalergénico, lo podemos aplicar en pacientes que son intolerantes a la lactosa o en pacientes que son alérgicos a la proteína de la leche, ¿sí? ¿Cuántas veces cada vez vemos más niños con reacciones alérgicas? Y su fórmula es hidrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que actúa en presencia de humedad, migra rápidamente sobre los dientes. No tenemos que tener el diente completamente seco para poder aplicar este barniz. Aún así, en presencia de humedad, vemos cómo casi se transporta así por la superficie del esmalte. ¿Cuáles son los ingredientes de Florimax? Bueno, contiene laca, alcohol, fosfato de sodio, dibásico, fosfato de amonio, xilitol, hidroxiapatita de calcio y tiene un sabor a chicle. Las indicaciones para Florimax, bueno, pues se puede indicar en gestantes, ¿sí? En pacientes de alto riesgo de caries, en personas de 1 a 17 años de edad, en hipersensibilidad dental, en pacientes con aparatología de ortodoncia. Recordemos nosotros que un paciente con un aparato de ortodoncia o con brackets se convierte en un paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque posiblemente si no están adquiridos los hábitos de higiene, no se remueva bien ese biofilm. Entonces, es importante que nosotros orientemos a los papás que cuando vayan al ortodoncista no nos abandonen porque tenemos que seguir nosotros aplicando pues los barnices de flúor. También se puede utilizar en pacientes con capacidades diferentes y también en tratamiento terapéutico no operatorio. Por ejemplo, cuando tenemos un ICDAS 2, un ICDAS 1,
¿Qué contraindicaciones sabemos? Como todos los barnices, sí se va a contraindicar en una estomatitis o en una gingivitis ulcerativa o simplemente cuando tu paciente pues tiene una gingivitis que sigue sangrando esa encía, entonces pues ahí tenemos que regresar al paciente a casa a que trabaje en el cepillado dental para que pueda mejorar esa encía y pues después puedas aplicar tu barniz de flúor. ¿Por qué el fluoruro de sodio al 2.5%? Sí, es lo que a veces nos preguntamos cuando nosotros vemos los productos, si existen barnices que lo contienen a un 5%. Bueno, la compañía Levet Kyle hizo este estudio, sí, en donde comparó, sí, el rendimiento de Fluorimax con otros barnices que tenemos en el mercado. Y se dieron cuenta que pues actúa mucho más rápido en 1 hora o en 4 horas en comparación de los otros barnices, llega a más partes por millón. La absorción es mucho más rápida, se puede decir, o más efectiva en un 38% en comparación con otros barnices que están en el mercado. Y sobre todo a veces nosotros nos preguntamos, bueno, voy a comprar la botellita, ¿sí? ¿Y cuánto me va a alcanzar? Porque no sé. Entonces la misma compañía tiene este video, ¿sí? Donde pues vacía un frasco de Fluorimax que contiene 8 mililitros y entonces tú ya puedes pues orientarte si te funciona o no te funciona para tu práctica, si te conviene o no te conviene comprarlo. Estamos muy acostumbrados a utilizar las unidosis, que también Fluorimax existe en unidosis, pero aquí en México todavía no está a la venta, pero ya existe. Entonces, pues este video vacían el frasquito completo, ¿sí? Y no me voy a quedar en él, pero se dieron cuenta que trae un aproximado de 670 gotas. Entonces, Fluorimax te ayuda para aplicarse en niños a lo mejor de 1 a 2 gotas. Entonces, ¿cuántas aplicaciones te puede dar? Te puede dar alrededor, pues, de la mitad, de 335. Pónganle que si nada más lo usas para dentición temporal, pues te va a ayudar para 300 dosis o 300 pacientes, dependiendo el tamaño de la gota, ¿verdad? Porque si no orientas a tu asistente a que coloque la gota del tamaño adecuado, pues también te puede llenar el dispositivo. Cuando tú lo quieres colocar en adultos, puedes hacer con 3 gotas o con 4 gotas. Entonces, te está durando alrededor de 167, dice aquí, aplicaciones, porque yo hice la división, pero pónganle que a lo mejor te puede ayudar en 150. Entonces, un frasquito de Fluorimax, si lo cuidas y si lo haces bien, pues te puede ayudar en bastantes aplicaciones. Entonces, costo-beneficio, la verdad, pues sale muy bien. Y Fluorimax es tan fácil de aplicar como colocarlo en las manos de un niño. Sí, yo le dije a mi hijo, a ver, póntelo en tu mano, y se lo colocó, se lo puso ahí. Entonces, ¿cuáles son o cómo se utiliza Fluorimax? Bueno, vamos primero a agitar el producto, ¿sí? Se va a agitar. Una vez que se agita, vamos a tener el contenedor y vamos a colocar una gota, ¿sí? O 2 gotas, dependiendo lo que tú vayas a utilizar en tu paciente. Vas a agarrar tu pincel y el pincel lo vas a impregnar, ¿sí? Y te sugiere la literatura que una vez que ya lo impregnas, también puedes eliminar el excedente. Una vez que ya lo eliminas, pues lo llevas al diente, ¿sí? Entonces, te sugiere limpiar la boquilla antes de cerrar. ¿Para qué? Para que no te quede, pues, pegajoso esa boquilla al momento cuando tú la quieras volver a utilizar. Entonces, es fácil de colocar. Lo llevamos en un pincel a la superficie del diente. Y esta es una técnica de colocación de manera vertical. También te maneja la literatura que puede ser una colocación de manera horizontal por la superficie vestibular de todos los dientes. Ahora sí que es como la que se adapte mejor a ti, a tu paciente y que tú creas que le va a ayudar mejor. Esta es la colocación en dentición permanente, pues de un pequeñito adolescente, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, en un diente temporal. Yo lo hice varias veces para que vean, pues, la dinámica de cómo es, pero en realidad es un pincelazo y se va solitito el material, porque, pues, como sabemos, es hidrofílico y trabaja, pues, en la presencia de humedad. Y este es un caso de un niño, ¿sí? Que lo estoy manejando con Fluorimax,
y fluoruro de amino de plata, lo que viene siendo el Advanced RS. ¿Qué recomendaciones tenemos? No puedes comer nada ni tomar agua en una hora, ¿ok? Sabemos que todos los pacientes, cuando tú les dices, no vas a comer nada ni vas a tomar agua en una hora, todos se les hace como eternos. Las mamás que hacen, inmediatamente agarran el celular y ponen el cronómetro, no sé si les pasa en su consulta. Entonces, ese video yo lo hice hace muchos años cuando ella es hija de un amigo, entonces obviamente esperaron afuera, no quisieron pasar. Entonces ella es muy agradable, tiene una chispa, entonces estuvimos haciendo aquí videos dentro y cuando me hizo esa expresión, no, me reí muchísimo. Entonces las recomendaciones son no comidas ni bebidas durante una hora. En las siguientes 4 horas, no cepillarse la boca, preferiblemente hasta el siguiente día y no utilizar el hilo dental. Porque todos saliendo aquí del consultorio, como les dices que no lo hagan, como les dices que no utilizan el hilo dental, pues quieren llegar a lavarse los dientes a casa y también utilizar el hilo dental. El que nunca agarran, el que siempre está olvidado, ese día lo quieren usar. Sobre todo, la más importante es una dieta baja en carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Que pues saliendo de aquí el consultorio no lo va a llevar por su café, no lo va a llevar por su nieve, aunque pasen la hora, ¿sí? Y que la cena pues tampoco sea un pan con leche, que no sean galletas, que no sea cereal. Entonces, ¿eso para qué? Pues para que la absorción del material pues llegue más a la superficie del esmalte. Vamos a tener aquí este testimonio de mi pequeña paciente. Ella es una paciente que viene conmigo a prevención cada 6 meses. Ella trae coronas con técnica Hall. Entonces, ya sabe que ella viene pues por la aplicación del barniz de flúor y cuando llegó me hizo una expresión de que, no, Flor, porque me dice Flor, no, Flor, yo no quiero eso en la boca que se siente horrible. Y le dije, no te preocupes, hoy tengo otra opción. Y esta opción no te va a dejar esa sensación. Y aquí está su testimonio. Ok, Dana, a ver, dinos cómo sientes tus dientes ahorita. Lo siento normal, como si no tuviera nada, porque antes no sentía como que... ahorita. Gracias. Despídete. Bye. Y entonces le dije, vamos a hacer un video, como ella me pidió fotos, es gimnasta, y ahí yo traté de hacer mi mejor esfuerzo de salto. Yo no estoy comiendo. Ella se fue feliz, sí, con la aplicación de su barniz de flúor, otro diferente que probamos, porque normalmente pues también tengo los que son a base de resina, entonces pues todos los que utilizamos y que lo que los hemos probado en nosotros, sabemos pues la consistencia que nos deja en nuestra cavidad bucal y en la superficie del esmalte. Entonces les voy a presentar ahora lo que viene siendo Advanced RS, que es el fluoruro de amino de plata al 38%, que afortunadamente ya lo tenemos en México, que ya no tenemos más por qué batallar, que nos lo consigan, que nos lo traigan desde no sé dónde. Entonces, pues ya está aquí y la verdad es un gran producto. ¿Qué un poquito de historia? Bueno, pues vamos a ver que lo introdujo Nishino, ¿sí? La doctora Nishino, el fluoruro de amino de plata, alrededor de la década de los 70 y se ha utilizado como un tratamiento dental no invasivo, ¿sí? Esto fue en Asia, en Japón, entonces tiene pues muchísimas décadas utilizando este material. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el 2014, sí, fue aprobado por la Food and Drug Administration. Nosotros sabemos que casi siempre ocupamos que todo esté aprobado por los americanos, entonces ya fue aprobado en el 2014, es por eso que ya es más accesible para nosotros poderlo tener aquí en México. Y en el 2017, obviamente, recibió la aprobación en Canadá para tratar las caries en pacientes pediátricos y adultos. El Advanced RS, o es del fluoruro de amino de plata, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en la prevención y en el tratamiento de la caries dental y la hipersensibilidad. Y ¿saben qué? Este material viene de color azul, que sobre todo los que hemos utilizado el fluoruro de amino de plata, esa gota que tú pones en el microbrush o en la torunda de algodón, se te pierde, ¿sí? Entonces, es por eso recomendable tener un dispositivo. ¿Cómo está compuesto este fluoruro de amino de plata? Pues está compuesto de un 5% de fluoruro de calcio,
que nos va a ayudar a formar minerales como la fluoroxiapatita, ¿sí? Nos va a ayudar a que la microdureza de la capa de la dentina pues sea en aumento. Está también compuesto por un 25% de fosfato de plata, que recordemos que la plata va a ayudar a inhibir el crecimiento bacteriano, es bactericida ante el Streptococcus mutans, impregna la hidroxiapatita y sobre todo va a inhibir la degradación del colágeno en la dentina. Y está compuesto de un 8% de amoníaco, que esto nos va a ayudar a estabilizar la fórmula o a unir estos dos, ¿sí? Materiales para que se lleven a cabo. Tenemos este artículo, sí, que te habla sobre los efectos del fluoruro de amino de plata en la dentina, donde se hizo un estudio en un análisis de los dientes de las ratas, sí, donde aquí podemos saber cómo se observa una dentina, sí, que está sana sin la aplicación de un fluoruro de amino de plata. Vemos el túbulo pues un poquito más amplio, y cuando ya se aplicó el fluoruro de amino de plata, vemos cómo esta dentina, sí, se ve un poquito más parcialmente bloqueados esos túbulos, y sobre todo una dentina intertubular hipermineralizada. Entonces, este es el efecto que tiene sobre todo el fluoruro de amino de plata en la dentina. Este otro artículo sí te habla sobre un estudio que se hizo sobre las diferentes concentraciones que existe del fluoruro de amino de plata, que lo tenemos nosotros en el mercado o al alcance, se puede decir. Encontramos al 12% y al 38%. Este estudio se hizo en niños de 3 años de edad, donde había lesiones de caries, sobre todo en dentina. Se hizo la aplicación. Sí, se hicieron varios grupos y se dividieron en grupos de 4. Se utilizó al 12% la aplicación del fluoruro de amino de plata una sola vez al año y también 2 veces al año. Del 38% fue de igual manera, se aplicó el fluoruro de amino de plata una vez al año o 2 veces al año. ¿Y qué resultados se obtuvieron? Pues se obtuvieron resultados en el grupo 1 y 2 de un porcentaje muy similar, ¿sí? De éxito del 55%, 58%. Y en el grupo 3 se dieron cuenta que a mayor concentración del fluoruro de amino de plata, pues había una mayor efectividad, sobre todo cuando es aplicado 2 veces al año, ¿sí? Aquí en el grupo 4 tendría un 75%, pues mejor de resultados. Y la inclusión, pues, la conclusión, perdón, de este artículo, pues, te habla de que la concentración entre mayor cantidad, pues, es mucho mejor, ¿sí? Para restar, pues, las lesiones de caries activas en los dientes temporales. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y yo creo que es el problema que todo mundo nos enfrentamos en la consulta dental, pues que nos quedan oscuros los dientes. Yo les digo a los papás, hasta cierto punto somos racistas, no nos gusta lo negrito, pero sabemos que es un producto maravilloso, el cual nos ayuda bastante, sobre todo en pacientes súper pequeñitos. Y dentro de estos efectos secundarios, este artículo te habla, ¿sí? Es un estudio que se hizo en vivo sobre cómo va cambiando la aplicación con el tiempo, el fluoruro de amino de plata. ¿Qué sucede? A veces cuando nosotros lo colocamos en el consultorio, pues lo ponemos y lo frotamos durante 1 minuto y no vemos nada de cambio, y no vemos que pigmente y nos preguntamos por qué, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta, el primer diente, que es la letra A, ¿sí? Te habla que es antes de la aplicación. El B es inmediatamente después de la aplicación. El C a los 5 minutos. El D a los 10 minutos. El E a los 30 minutos. F, 45 minutos. El G a los 60 minutos, que quiere decir a la hora ya toma esa coloración más oscura, más intensa. El H a los 90 minutos. El I a los 120. El J a los 180, y te habla del K, que ya pasaron 6 horas después de la aplicación, el I, 9 horas, y el M, pues 12 horas después de la aplicación. Entonces, conforme vaya aumentando el tiempo, obviamente va tomando una tonalidad más oscura. Y tenemos que recordar algo muy importante,
que mancha las restauraciones, que si manchamos la mucosa bucal va a durar esa mancha posiblemente unos 14 días, que si mancha la piel va a durar alrededor de 21 días, ¿sí? A veces se nos puede pasar que le manchamos el cachete o si le manchamos la ropa al paciente o tú te la manchas tu bata, esta pues ya es permanente. Y sobre todo también cuidar las superficies operatorias. Y en este manual también te hace referencia a eso, que tengas mucho cuidado, sobre todo porque pues te va a manchar las superficies que tú toques con este producto y que tienes que orientar a tu personal que te ayuda para que tenga mucho cuidado al utilizar pues este material. Este otro artículo o reporte te habla sobre todo de que pues debes de evaluar tú los factores de riesgos para decidir qué es lo que tú vas a aplicar en tu paciente o no vas a aplicar. Entonces te recomienda siempre colocar un fluoruro de amino de plata que vaya acompañado de la aplicación de un barniz de flúor, ¿sí? De un barniz de flúor porque cada vez que tú aplicas un barniz de flúor sobre ese diente que ya tiene un fluoruro de amino de plata, pues se va a activar este fluoruro y pues va a seguir en su función. Te habla también o te da una orientación acerca de lo que tú puedes hacer, donde lo tengas la lesión de caries, que puedes aplicar. Te orienta más que nada a que puedas elegir al momento de tú tener a tu paciente y saber qué es lo que vas a hacer en realidad. Entonces, está muy padre si tiene oportunidad de verlo. ¿Cómo funciona Advanced Arrays? Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a tener que las propiedades antibacterianas de la plata, ¿sí? Más una alta dosis remineralizante de flúor. Esta combinación, ¿sí? Lo que va a hacer es que los microcables que han mostrado, se menciona aquí, pueden penetrar a una profundidad de 500 micras en los túbulos dentinarios de las lesiones cariosas. Y la plata penetra casi 1200 micras después de un año de exposición. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué es la micra? Bueno, es una milésima, ¿sí? De milímetro. Y aquí les puse una fotografía, ¿sí? De lo que viene siendo la comparación de un cabello humano, que es este, el del color gris, como menciona aquí, que mide 50, ¿sí? Micras de diámetro y un filamento de carbón que mide 6 micras de diámetro. Entonces, si estamos hablando que tiene la capacidad de penetrar hasta 500, ¿sí? Y después de la exposición hasta 1200, pues tiene una capacidad de penetración pues muy profunda a nivel estructural. Los iones de plata van a dañar las paredes de las células bacterianas y eventualmente llevan la muerte de las células. Las células bacterianas muertas también funcionan, ¿sí? Para transportar los iones de plata que pueden matar las bacterias que están ahí cerquitas, que siguen vivas y sobre todo van a mejorar su efectividad. Y adicionalmente el fosfato de plata y el fluoruro de calcio que se forman quedan disponibles para futuras caries. Y es entonces así como pues penetra el producto pues en la superficie dental. Y aquí en este artículo nos habla sobre los efectos del fluoruro, ¿sí? De amino de plata en las lesiones de caries, en la dentina, pero sobre todo donde hay pues bacterias como el Streptococcus mutans o el Actinomyces, ¿sí? Donde podemos observar que el fluoruro de amino de plata pues posee una actividad antimicrobiana, ¿sí? En contra del biofilm. Aquí vemos antes de la aplicación del fluoruro de amino de plata cómo se ve de manera pues en un corte microscópico in vitro y vean aquí cómo se ve pues menos bacterias, se puede decir, al momento de que ya se colocó el material. ¿Cuáles son las indicaciones de Advanced Arrays? Bueno, está indicado en pacientes pediátricos, en pacientes con capacidades diferentes y en pacientes geriátricos. Esos pacientes que a lo mejor ya a veces nadie quiere ver, a lo mejor algún día nos van a tocar de vuelta a nosotros, porque recuerden que nos volvemos a convertir en niños y a lo mejor nosotros podemos ser una de sus opciones al aplicar este tipo de material. En la Advanced Arrays, ¿sí? ¿Cómo es la colocación? Tienes tú un dispensador en el cual colocas tu gota, ¿sí? Que la gota es de color azul, que eso te la hace que sea un poquito más pues, visible en comparación a lo mejor cuando es transparente, que se te pierde cuando andas ahí pinceleando. Y antes de colocarlo, pues debemos de aplicar vaselina en la cara del paciente. Yo siempre les digo a mis niños, porque cuando los empiezo a pintar, les digo, te voy a pintar como un payaso.
y se ríen, pero le digo, no te preocupes, cuando te vayas te lo voy a quitar. Y en realidad pues ya le humectas ahí su carita, ¿no? Entonces la vaselina te sugiere que lo coloques para que si te llega a caer una gotita del producto dentro de pues ahí en la piel, pues no se manche. Y también te sugiere si lo quieres colocar en las mucosas. Tomamos nuestro microbrush, ¿sí? Y lo colocamos sobre la superficie del diente. Y esta es la aplicación que te lo recomienda la American Dental Association, ¿sí? Primero, tenemos que tener una limpieza de la cavidad. Hay que retirar los alimentos u otras partículas. Hay quien hace remoción selectiva del tejido cariado, también es viable, ¿sí? Podemos limpiar con agua, con presión, con nuestra triple. Secamos. Una vez que ya secas, hay que hacer un aislamiento relativo con algodón. Se toma un microbrush, se aplica el fluoruro de amino de plata y se lleva a la cavidad. Hay que aplicarlo durante 1 minuto, ¿sí? Frotarlo. Y hay que dejarlo actuar durante 3 a 4 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si puedes mantener ese tiempo al pequeñito con la boquita abierta, que esté aislado, pues intenta hacerlo. Hay que avisar al paciente que tiene un sabor metálico, ¿sí? Y lo más importante es 1 hora sin comer después de la aplicación. Yo lo que hago es que lo aplico durante 1 minuto, dejo actuar de 3 a 4 minutos y para evitar este saborcito a lo mejor metálico en ocasiones coloco una gasita bien mordida y que la muerda, ¿sí? Entonces muérdela ahí, que la muerda otros 5 minutos para que en lo que se le pase y se distrae y ya. Porque ¿qué hacen los pacientes? Se quieren ir a enjuagar la boca inmediatamente. La técnica SMART te habla sobre todo también de, pues sabemos nosotros que es la aplicación del fluoruro de amino de plata, sí que es una técnica atraumática restaurativa. Por ejemplo, yo en este paciente coloqué mi fluoruro de amino de plata, sí, y coloqué aquí una resina. La coloqué en julio del 2019 y ahora en febrero del 2022 vino y pues le hice su extracción. Entonces, pues me funcionó muy bien. Aquí tenemos otra técnica SMART, ¿sí? Donde es el Advanced Arrest más la colocación de un sellador. Cuando los papás no quieren, ¿sí? Que les pongas una resina nada más, cuando el paciente no se va a dejar, vas a batallarlo para utilizar pieza, entonces pues es algo que tú puedes utilizar o combinar muy bien. En caries interproximal, solamente sin colocar nada, ¿sí? Aquí nada más coloqué esto en un paciente de 5 años, coloqué mi Advanced Arrest y pues lo estamos monitoreando. Obviamente siempre va acompañado de un programa de prevención de aplicaciones de barnices de flúor y sobre todo de adquirir los hábitos de higiene en casa y modificar pues, la alimentación para que esto pueda funcionar. Este estudio nos habla sobre todo de la combinación del fluoruro de amino de plata con la técnica HAL entre los profesionales, especialistas, los estudiantes de un posgrado, ¿sí? Los estudiantes de pregrado y los cirujanos dentistas, donde la conclusión que se da es que los cirujanos dentistas y los estudiantes de licenciatura, pues es el porcentaje mayor que desconocen la utilización de estos materiales o para qué funcionan. Obviamente te habla de los especialistas que conocemos el material y que lo utilizamos con mayor frecuencia y también los estudiantes de posgrado. Y este artículo menciona que esta es una de las técnicas pues que son no invasivas y son pues muy útiles o empezaron a ser muy útiles ahorita en la pandemia que nos enfrentamos, donde desempeñaron un papel muy importante, sobre todo para la propagación de infecciones y deteniendo la caries, y sobre todo que es un tratamiento pues no invasivo y es un tratamiento que no duele. Entonces, aquí les voy a comentar sobre todo este artículo de la técnica de 10 años de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, este artículo te va diciendo paso a paso y te va guiando qué es lo que tú puedes hacer al colocar una corona con técnica HAL. Y te menciona también pues que es una opción para el tratamiento de la caries en dentición temporal, pero que sabemos que cada niño y que cada preferencia del niño y de los papás pues van a ser diferentes y sobre todo que tú tienes que individualizar el caso y que la técnica HAL
pues ofrece una opción de tratamiento, entre otras, para el manejo de la caries en los dientes temporales. Hay que recordar que la técnica Hall, pues no ocupas anestesia, no ocupas preparar el diente, y las indicaciones que hay para esta técnica, sabemos que es en molares que son asintomáticos, con lesiones cariosas proximales, pueden ser cavitadas o no cavitadas, activo o inactivo, en lesiones oclusales asintomáticas, en clase 1, cavitado, no cavitado, activo, inactivo, y el paciente puede aceptar una restauración, perdón, un paciente que no puede aceptar una restauración convencional. ¿Qué quiere decir? Que no pues, podemos trabajar con la pieza o con la succión que no permite. En molares primarios o permanentes hipoplásicos, en lesiones cariosas asintomáticas en molares primarios, independientemente de las superficies afectadas, donde el paciente tenga un alto riesgo de caries. En pacientes pues que sean muy ansiosos, que tengan miedo a la pieza, con experiencias previas negativas o con poca tolerancia a los ruidos. ¿Cuántos pacientes tenemos que nada más oyen la succión o oyen la pieza y se empiezan a llevar las manitas a los oídos? En pacientes que están que tienen un trastorno del comportamiento, por ejemplo, como un autismo, un déficit de atención con hiperactividad, en niños pequeños con capacidad de atención limitada, cuando no puedes emplear alguna técnica de manejo de conducta, y también ayuda a generar confianza y mejorar la cooperación del paciente. Las contraindicaciones, pues sobre todo, yo creo que cualquier material tenemos siempre que valorar nuestra vitalidad pulpar. Si tú ya tienes algún signo o síntoma de pulpitis irreversible, de absceso o fístula, pues entonces ahí está contraindicado. Los signos radiográficos que ya existan daño pulpar o patología de raíz y del periodonto está contraindicado, y que no exista un tejido sano para retener la corona. También la falta de una banda clara de dentina entre la lesión y la pulpa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una lesión de caries, tenemos que observar una banda de dentina que me está protegiendo esa pulpa, y sobre todo, pues valorar nuestro estado de salud pulpar. Si tenemos una pulpitis que sea reversible, entonces vamos a colocar una corona con técnica Hall, pero si ya es irreversible, pues entonces tenemos que hacer un tratamiento pulpar. Dentro de estas indicaciones, también donde no exista cooperación del paciente, ya que existe pues el riesgo de que el paciente se pueda tragar la corona, en pacientes con riesgo de endocarditis infecciosa y en niños inmunodeprimidos. Entonces, no porque no se anestesie, no se prepare, quiere decir que se la vamos a poner a un paciente que no sea cooperador. ¿Cuáles son las ventajas? Se puede decir, los pacientes manifiestan experiencias positivas durante y después del tratamiento, duran, funcionan y resisten, protege al diente por completo, es corto tiempo en el sillón dental y desensibiliza a los niños con experiencias dentales previas negativas. Pacientes que ya nos llegan de otros colegas o pacientes también nuestros que ya se llevaron un mal sabor de boca, que empezaste por un tratamiento invasivo porque era lo que tenías que hacer, porque ya venía con dolor. Entonces, pues también te ayuda esta técnica a desensibilizar. Y sobre todo, pues reduce el estrés al operador. ¿Por qué? Porque es sumamente fácil y rápido de colocar. Las desventajas es la falta de estética y pues la colocación en 2 citas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar, sobre todo lo primordial, son unos separadores de ortodoncia, un portaliga, se puede decir, y se ocupa pues nuestro explorador, nuestro espejo, una sonda periodontal, unas tijeras para recortar la corona, piedra misi o disco de hule si tú ocupas pulir, y pues las pinzas para hacer un cierre, un contorneo y un cierre si es necesario. Ocupas también el hilo dental. Si no tienes las pinzas para llevar el separador, puedes utilizar el hilo dental, y la literatura te sugiere que vas a cementar con un cemento de ionómero de vidrio. ¿Cuáles son los pasos? Primero que nada, vas a colocar el separador de ortodoncia, ¿sí? De manera interproximal. Vas a dejar pasar entre 3 a 5 días, es lo que te dice la literatura, y una vez que tú ya dejas pasar ese tiempo, pues retiras el separador fácilmente, que en realidad es algo que no molesta, que no duele, los pacientes lo aceptan muy, muy bien. Y aquí les voy a compartir este video, ¿sí? De lo que más o menos colocar una corona con técnica. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo quedó esta medida. Vamos a quitar la cajita aquí rapidito.
Nada más que es un jaboncito súper rápido. Vamos a ver. Ahí está, listo, muy bien, excelente. Vamos a limpiarle un poquitito aquí. ¿Listo? Eso es, así. Muy bien. Yo siempre hago una limpieza previa, de ahí con un cepillito y todo, porque a veces traen restos de alimento al momento de utilizar el preparado. Y en sí la técnica que es implementada por la doctora Lorna Hall, que es una odontóloga de práctica general, es esta, que te dice que tú quitas el separador y mides tu corona que más o menos le quede al paciente y la segmentas y la colocas. O sea que no tomas radiografía previa de esa corona, ¿sí? Y simplemente la segmentas y la colocas. ¿Cuánto tiempo dura a lo mejor tú al colocar una corona con técnica Hall? Si podemos ver aquí, alrededor de 2 minutos. O sea, cuando ya tienes la habilidad para tú colocarla, pues es sumamente rápido. Y aquí vemos este caso, ¿sí? De Advanced Arrest con una técnica Hall. Es un paciente que apenas va a cumplir 3 años, o sea, tiene 3 años de edad, ¿sí? Donde estamos explicándole qué y lo hicimos para no anestesiarlo. Colocamos el Advanced Arrest, colocamos nuestro separador, ¿sí? Y pues colocamos nuestra corona. Aquí tenemos otro caso, ¿sí? De un paciente femenino de 5 años de edad. Colocamos nuestro Advanced Arrest, ¿sí? En las superficies interproximales para detener la caries. Y después coloqué mi corona con técnica Hall. No en todos los pacientes coloco el Advanced. Esto es en casos selectivos donde los papás aún tienen todavía esa duda de que si me colocas una técnica Hall, una corona, y dejando ahí pues la lesión de caries. Entonces estos son casos que son combinados y que lo he hecho más que nada por la falta de aceptación de los papás y que en realidad son pacientes que son un poquito complicados, que no se dejan atender. Tenemos aquí la colocación del Advanced Arrest, sí, que lo hacemos, colocamos los separadores, aquí lo colocamos para pues detener la caries y una vez que ya lo colocamos, pues colocamos nuestras coronas de acero cromio. ¿Sí? Se le da seguimiento al paciente y aquí ya tenemos pues ambas combinaciones, el Advanced Arrest y la técnica Hall en el lapso pues de 1 año de seguimiento. Aquí tenemos otro caso, ¿sí? Donde colocamos nuestro Advanced, ¿sí? En la zona distal y colocamos nuestro separador. Y aquí, por ejemplo, este es un paciente masculino de 4 años de edad. Como yo les comentaba, a mí en realidad mi práctica, la verdad los papás me cuesta todavía trabajo que puedan aceptar la aplicación de un fluoruro de amino de plata en la zona anterior. Entonces, este pequeñito, pues en posterior sí me lo aceptaron. En anterior estoy trabajando con él con las aplicaciones de barniz de flúor, sí, más constantes, la dieta, que la modifiquen en casa. Y pues tenemos la zona anterior así, como es una zona que está de fácil acceso a la limpieza, pues es más fácil que la lesión de caries pues la puedas mantener y que no progrese. Aquí tenemos este otro caso, este es un pacientito de 2 años, 4 meses. Él ya es un paciente que se atendió con anestesia general por otra colega. No funcionó lo que pusieron. ¿Por qué? Porque posiblemente la mamá no se cargó de los cuidados, de la dieta. Sabemos que puedes tener la restauración ideal en el paciente no indicado, sobre todo en los papás no indicados. Entonces ya viene conmigo buscando una segunda opción. Y le dije a la mamá, pues lo que podemos hacer es colocar el Advanced Arrest en las superficies para evitar que estas lesiones de caries avancen y sobre todo porque ya trae restauraciones, ¿sí? Previas. Y él sí me aceptó aquí en la zona anterior. Pero vean, es un niño sumamente inquieto que ha tenido bastantes golpes en la zona anterior, que con otro golpe, pues se le salió. Entonces, acababa de pasar, creo que ese día en la mañana y me lo trajeron en la tarde y pues vean, o sea. Entonces, él es uno de los pacientes también que me aceptó la mamá colocarle el fluoruro de amino de plata en un diente anterior. ¿Cuál es el protocolo de atención de esta combinación de estos materiales que yo hago en mi consulta? Primero que nada, mi cita de inicio se trata de un diagnóstico, un plan de tratamiento
y clasificar el riesgo de caries del paciente. Eso es lo que yo hago en mi primera cita de inicio. Si el papá quiere que le haga algún tratamiento, el tratamiento que sigue es hacer un control de placa, ¿sí? La técnica de cepillado y de hilo dental a papás e hijos y la aplicación de un barniz de flúor. Si no, se hace hasta la siguiente cita. En la tercera cita, ¿qué hacemos? Hacemos la aplicación del Advanced Arrest y la colocación de un separador. Posteriormente le damos cita a los 3 días y colocamos una corona con técnica Hall, tomamos radiografías, tomamos fotografías y la cita de revisión es a 1 mes. A 1 mes yo lo reviso, tomo radiografías y tomo fotografías porque quiero checar que esa oclusión, ¿sí?, haya vuelto o se haya estabilizado. Entonces, en ese mes, al momento de llegar al paciente, también vuelvo a revisar cómo viene, ¿sí?, de la cavidad bucal, si se han aplicado en la técnica de cepillado, si han utilizado el hilo dental. Entonces, mi siguiente cita es a revisión a 5 meses. Si ya tengo 1 mes, con 5 meses ya se convierte en 6 meses. Retomamos control personal de placa, profilaxis, aplicación de barniz de flúor, se toman radiografías y fotografías para el seguimiento. A los 6 meses, sí, más, ya es 1 año de seguimiento. Entonces, el paciente ya viene automáticamente a su control personal de placa, su profilaxis, su barniz de flúor, ¿sí? Y obviamente, pues tomamos nosotros las fotografías, las radiografías que necesitamos para el seguimiento. Este es un protocolo de atención que yo realizo cuando mis pacientes ya les pude cambiar a los papás ese chip, ¿sí?, de que la caries no se hereda, sino se transmite. Entonces, que tampoco es transmisible, ¿sí?, que tampoco se hereda, sino que la caries pues es un multifactorial y pues que lo que va a heredar pues son los factores de higiene. Entonces yo lo hago así, a 1 mes, a 5 meses, automáticamente ya se convierte en 6 meses y vienen por su siguiente limpieza. Tengo pacientes que a lo mejor son un poquito más de alto riesgo de caries y a lo mejor los estoy viendo en vez de cada 6, pues los veo cada 4 o cada 5 o ante algún cambio, pues los papás me echen un mensajito y ya vemos si los vemos antes. El éxito. ¿De qué depende el éxito? Requiere una cuidadosa selección de casos, ¿sí? Un alto nivel de habilidad clínica, un excelente manejo del paciente y monitoreo a largo plazo, y siempre previsto de un programa de prevención completo, individual y eficaz. Yo creo que para que tú tengas éxito en cualquier tratamiento que tú coloques en tu paciente, ¿sí?, debe estar siempre previsto por un programa de prevención y sobre todo por el seguimiento. Recuerden que no somos obreros de la enfermedad, sino somos promotores de la salud y nosotros nos debemos encargar de promover esta salud dental en nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir? Que al paciente lo vemos, le hacemos el tratamiento y ya jamás lo volvemos a ver, no sabemos qué pasó. Entonces, creo que para que tú tengas éxito en tu práctica contigo misma y tú sepas si lo estás haciendo bien, debes de tener el seguimiento de tus casos, de tus pacientes. Yo siempre les digo a los papás, usted ya no me va a abandonar. Usted ya siempre tiene que venir conmigo hasta que yo le diga que su hijo ya no va a venir conmigo. Entonces, trato de modificar ese chip de que nada más vienen al dentista para reparar y porque tienen dolor. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es un tratamiento indoloro, ¿sí?, un tratamiento mínimamente invasivo, es factible, fácil de llevar a zonas con recursos limitados. El obstáculo de la aplicación del fluoruro de amino de plata es la tinción de los dientes y de las coronas, pues la falta de estética. Ambas técnicas son muy útiles, pero específicamente durante la pandemia fueron más. Desempeñan un papel importante en la prevención de la propagación de infecciones y sobre todo recordar que el flúor favorece la remineralización del esmalte de los dientes. Y con este video pues me despido, ¿sí? Quiero compartirles que deben de probar todo lo que tengamos a nuestro alcance, deben de saber si funciona en sus manos o no lo funciona, también en la vida. Nunca se queden con ganas de hacer cosas porque el tiempo pasa y no regresa y va a llegar un momento en el que ya no lo vamos a poder hacer. Entonces, yo con esto pues me despido y pues quedo a sus órdenes. Aquí en este código Q
Sí, van a encontrar los artículos que yo menciono, en los cuales hacen referencia, que ahí pueden entrar y los pueden descargar. Quiero agradecer infinitamente a COA por la invitación, sí, a Octavio, Diana, Alan, Alejandro. Me siento muy feliz, muy contenta de estar aquí esta mañana con ustedes y a todos los que están del otro lado de la pantalla, gracias por estar aquí conmigo.